Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo tú puedes encontrar productos rentables, productos ganadores para vender en Amazon FBA. Lo mejor de todo es que no vas a necesitar ninguna herramienta. Créeme que es un método bastante interesante que lo vas a estar aprendiendo el día de hoy, así que pon muchísima atención y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, la primera opción que yo te recomiendo para que tú inicies a buscar y encontrar productos para vender es irte a alibaba.com. Recuerda que vamos a estar viendo 4 opciones muy interesantes, así que quédate porque la última está bastante potente. Aquí lo primero que hacemos simplemente en el buscador es poner Amazon Hot Products y le damos clic en buscar, y aquí Alibaba nos va a poner los productos que las personas buscan mucho para vender en Amazon. Créeme que si tú aquí comienzas a ver, te vas a dar muchísimas ideas de qué puedes comenzar a vender en Amazon. ¿Qué es lo que yo hago cuando busco así? Bueno, lo que yo hago es hacer una búsqueda rápida, ver los productos de forma rápida y ver cuáles tienen potencial. Si por ejemplo me parece que algún producto tiene algún potencial, lo que hago es después buscarlo en Amazon. Por ejemplo, si yo vendo en Amazon México, voy y lo busco. Supongamos por ejemplo este producto de aquí, simplemente yo lo voy a ver acá, vamos a darle clic derecho para ver y vemos que esto es, ahorita lo vamos a traducir al español, es un bolsa de agua vendedora caliente, ok, para que nosotros lo pongamos allí. Entonces lo que vamos a estar haciendo simplemente es buscarlo en Amazon, y como puedes ver aquí ya lo tenemos. Este sería el producto y aquí nosotros vamos viendo amigos. Por ejemplo, lo primero que yo veo es cuánta review tienes, porque recuerda que si un producto te vende bastante, tiene bastantes reviews. En este caso tiene 122 reviews, 122, 189. Podemos decir que es un producto que se vende y que está ahí en la media. Ok, entonces acá vemos que hay como varios modelos, etcétera, y vemos que aproximadamente esto se está vendiendo en 288 pesos mexicanos. Ese sería Amazon México, pero también tú lo puedes checar en amazon.com. Si tú lo quieres vender allí, pues simplemente igual pondrías lo mismo en inglés para ver la cuestión del precio. Aquí vemos que en Amazon USA se vende en $8 aproximadamente, y date cuenta cómo en Amazon USA pues se vende mucho más, tiene más de 12,000 calificaciones, etcétera. Y así amigos, nosotros podemos hacer como un sondeo rápido del mercado. Recuerda que así vas a estar sondeando varios productos para que llegues a concluir con cuál producto te gustaría quedarte. Pero aquí amigos vas a tener un montón de ideas de productos. Vamos por ejemplo a la página número 2 y así amigos, créeme que hay muchísimos productos que tú puedes ir viendo, ir checando para ver cuál te puede convenir. Por ejemplo amigos, aquí tenemos este otro producto. Recuerda que el proceso sería el mismo, simplemente te vas a Amazon México, a Amazon USA, etcétera. Por ejemplo, este producto aquí vemos que es este de acá y tiene videos, etcétera, y vemos que lo más caro que nos van a estar dando es 16.95 dólares. Recuerda que también hay muchos proveedores que puedes revisar que te pueden dar un menor precio. Entonces, por ejemplo, aquí en Amazon USA, como puedes ver, es el mismo termo y se está vendiendo en 36 dólares. Este lo vende en 47 dólares. Este está en 18 dólares. Tiene casi 1000 reviews, etcétera. Entonces, como puedes ver, aquí puede haber también una oportunidad para arbitraje, etcétera. Entonces, súper importante que aquí lo que tú tienes que hacer ahora pues es tomarte el tiempo para ir viendo productos, irte prácticamente checando todas las páginas y hacer lo que yo te he comentado, verlo en el Amazon que tú estás vendiendo para ver qué tal se vende, para ver todas las reviews que tiene, para ver también las calificaciones, el precio medio aproximadamente en el que se vende, etcétera. La segunda opción amigos que yo te doy es la siguiente. Recuerda que tienes que entrar a tu cuenta de Amazon, y recuerda amigos que tengo mi curso de Amazon en donde te enseño absolutamente todo acerca de este negocio. Es el curso más barato de Amazon por tan solo 49 dólares. Créeme que es una excelente inversión y te dejo toda la información en el primer comentario por si te interesa, y continuamos. Y aquí en la parte de arriba tenemos estas rayitas.
Esta opción apenas es nueva en Amazon, pero está bastante interesante. Y aquí en el menú, amigos, nosotros vamos a seleccionar aquí donde dice crecimiento. Ves que dice oportunidades de crecimiento y vamos a bajar donde dice sugerencias de productos. Si tú le das clic, amigos, aquí Amazon te va a estar recomendando qué productos tú puedes vender en la plataforma. Como puedes ver, es bastante potente y date cuenta cómo me aparecen productos dependiendo la categoría. Por ejemplo, aquí yo lo que te recomiendo es, supongamos, si tú ves algún producto, supongamos por ejemplo este de aquí, recuerda buscarlo en Alibaba o en AliExpress para también ver el precio al cual lo venden, etcétera. Y aquí, como puedes ver, te dice del lado derecho vender este producto. Es decir, si tú le das clic puedes comenzar a vender el producto y van a haber algunos que te digan aplicar para vender, porque seguramente pues necesitas un permiso de parte de Amazon o del proveedor para que lo puedas comenzar a vender. Pero date cuenta como ya el mismo Amazon te va a estar dando recomendaciones y acá en la parte de abajo puedes darle clic a siguiente y así vas a tener muchísimas recomendaciones. También acá lo interesante es que puedes seleccionar la categoría. Supongamos que a ti te interesaría, por ejemplo, vender, supongamos, cosas de jardín. Simplemente le das clic y Amazon te va a estar recomendando qué cosas puedes vender en esa categoría. Por ejemplo, deportes y aire libres. Si tú le das clic, aquí hay suraderas, aquí también hay bocinas, hay por ejemplo para hacer ejercicio, etcétera. Nos va dando ideas de qué productos nosotros podemos vender. Por ejemplo, también en oficina y papelería. Aquí también date cuenta cómo igual nos va dando ideas de productos que nosotros podemos pues seleccionar, checar, revisar, etcétera. Recuerda siempre, por ejemplo, si a ti te interesaría, vamos a darle clic acá a juguetes y juegos. Si a ti te interesaría, por ejemplo, vender algún producto, tú le puedes dar clic aquí y te va a mandar para que veamos nosotros cuál es el producto, a cuánto se está vendiendo. Por ejemplo, este producto tú lo puedes checar en cuánto tú lo puedes comprar en Alibaba. Y como puedes ver, se está vendiendo en 779, en este caso pesos mexicanos. Y date cuenta cómo prácticamente este producto no está en los almacenes de Amazon. Entonces tú puedes hacer arbitraje aquí y puedes enviarlo a los almacenes y quizás lo puedes vender en 750 y se te va a vender primero a ti. Entonces ahí hay muchas oportunidades que ya el mismo Amazon te está dando, recuerda, sin necesidad de herramienta. Entonces, súper importante también que le eches un ojo a esta parte. La verdad es que está bastante interesante. Ahora, amigos, también acá la tercera opción que te recomiendo y que también, créeme, está muy potente. Lo mejor de todo, también sin herramienta, es igual aquí dentro de la plataforma de Amazon. También es una nueva opción. Si te vas acá en la parte de arriba, igual aquí vamos a donde dice crecimiento y le damos clic aquí donde dice explorador de oportunidades respecto a productos. Si le damos clic, amigos, créeme que aquí viene información de muchísimo valor que te va a ayudar prácticamente al máximo. Entonces aquí, como puedes ver, tú puedes buscar algún producto por palabra clave o también algún ASIN de la plataforma de Amazon para ver qué tal se comporta el nicho. Por ejemplo, supongamos que aquí me interesaría vender, por ejemplo, café. Ahí incluso Amazon nos está recomendando. Y, por ejemplo, café con Ganoderma, si yo le doy clic, aquí me está dando muchísima información de productos que se venden para café con Ganoderma. Y aquí me dice cantidad de productos con más clic. Aquí yo puedo ver qué productos tienen más clic, lo cual está muy interesante. Todo esto es exclusivamente productos que te da el mismo Amazon. Acá también, por ejemplo, te da lo que es el total, el crecimiento. Por ejemplo, en este caso, este producto, sus búsquedas han disminuido un menos 17%, aquí un menos 40%, y así podemos ver el comportamiento, el crecimiento también que ha tenido en los últimos 90 días. Y también acá hay muchísimas opciones, unidades vendidas, como puedes ver en el último año más de 15,000 a 20,000 unidades. Y aquí tú te das cuenta si realmente es un producto que te va a convenir o no te va a convenir vender, el precio promedio, el rango del precio. Y créeme que esta información, amigos, es oro puro que tú puedes ver. La verdad es que está excelente. Y así, por ejemplo, supongamos que tú quieras vender, por ejemplo, zapatos, ok.
por ejemplo, zapatos casuales. Si tú le das clic aquí, date cuenta cómo solamente está este de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Bueno, comenzar a vender zapatos casuales, porque nos estamos dando cuenta que no hay muchos proveedores que venden estos productos. Supongamos que tú quieres vender juguetes, pues acá le pones toys, ok, y vamos a darle clic acá en buscar. Y ahí, como puedes ver, el mismo Amazon te va a estar dando pues cuáles son los juguetes que más compra la gente. Como puedes ver, en este caso pues es un juguete para adultos, y ahí puedes ir dándote ideas, amigos. Date cuenta cómo acá esta pistolita las compran en Alibaba. Igual, por ejemplo, hay muchos juguetes que los compras en Alibaba a un precio barato y los puedes comenzar a revender. Y date cuenta como ya aquí yo tengo muchas ideas solamente poniéndole toys, pero créeme que hay muchísimas sugerencias que tú puedes poner. En dado caso que te interese, por ejemplo, vender cierto producto, lo puedes comenzar también a testear desde aquí. Esta herramienta 100% gratis con datos oficiales de Amazon, amigos. La verdad es que está potente, y date cuenta cómo hasta puedes ver lo que es la tasa de devolución. Como puedes darte cuenta, qué tal si vas a meterte con un producto que tiene una tasa de devolución muy alta, pues prácticamente ya tú vas a decidir no meterte en ese producto. Entonces aquí todo esto que te está dando el mismo Amazon, créeme que es algo genial porque es 100% gratis. Entonces ahí lo tienes, amigos. Recuerda que son las 3 formas que yo te he comentado. Ya tú vas a elegir la que más te guste, e incluso si usas las 3 es mucho mejor para que puedas ampliar las ideas de productos rentables, todo sin herramientas, 100% gratis. Cualquier duda, escríbelo ahorita para que te pueda ayudar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.